Hola, nuevamente vamos a ver lo que es la ley de Ohm, a continuar. Entonces ya te he explicado, ¿no? La ley de Ohm es lo que establece la relación entre... Es un modelo matemático que establece la relación que hay entre la fuerza electromotriz, la resistencia eléctrica y la intensidad de corriente eléctrica, ¿no? Entonces, como ves aquí en esta figura, a medida ¿qué fue lo que hizo? Pues aplicó voltaje y midió corriente, ¿no? Entonces se dio cuenta que ocurría a medida que incrementaba el voltaje que le pasaba la intensidad de corriente. Y estableció esa proporción, que a mayor fuerza electromotriz, mayor intensidad de corriente. Entonces se encontró que la intensidad de corriente es directamente proporcional al voltaje. Y ella encontró que la constante de proporcionalidad es la denominada resistencia eléctrica. Este es un dispositivo óhmico, porque sigue fielmente la ley de Ohm, y este es un dispositivo no óhmico. De manera que hay dispositivos lineales y hay dispositivos no lineales. Los lineales se conocen como dispositivos óhmicos y los no lineales como dispositivos no óhmicos. Entonces, bueno, aquí en esta infografía tú puedes ver claramente que hay matemática detrás de este modelo sencillo. Esa es la parte linda de los modelos sencillos, que toda esa matemática compleja o de otro nivel lo resumen en un modelo muy sencillo y muy fácil de utilizar. Si quieres saber un poco más de la ley de Ohm, pues te metes a Wikipedia y ahí lo buscas. Ok, entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Pues él lo que hizo fue empezar a aplicar voltajes y medir intensidades de corriente. Entonces, por ejemplo, ahí tienes 200 milivolts. Y tienes 100 microamperes, 1000 microamperes, que son 1000 miliamperes. Y podemos empezar a subir. 1.8. Y tienes 9 miliamperes, ¿no? Lo voy a dejar en ampere en la hoja de cálculo. 3.4. 17. 5.2. 22. Nada, 4.5. 6.6. Y 32. Lo estoy dividiendo entre 1000 para dejarlo en miliamperes. Voy a poner un poco más nada más. 8.6. Vamos a subir a 9. 8. Okay. Entonces, como ves, ya nada más graficamos. Aquí tienes un gráfico de dispersión. Y en personalizar serie, agregamos línea de tendencia y ya nos dio una línea, valga la redundancia, que muestra el QR y que usas la ecuación. Y entonces ya tienes aquí la ecuación. Acuérdate de la ecuación de la recta, y es igual a mx más b. Tienes que y es igual a mx más b. En este caso, ¿qué es y? La corriente. M pues es la pendiente, que es b, que es x el voltaje, y la ordenada al origen. Entonces este modelo de regresión nos da 4.98 por 10 a la menos 3. Entonces ahí tienes que la corriente es igual a 4.98 por 10 a la menos 3 más, bueno, por el voltaje obviamente, más la ordenada al origen, que es 1.56 por 10 a la menos 6, es casi cero, pues.
está ordenada, porque este debe pasar por el origen, que es 0,0, de acuerdo a lo que vimos aquí. Entonces, bueno, la voy a obviar, no la voy a poner. De manera que entonces ya encontraste, esta es la pendiente de la recta, 4.98 por 10 a la menos 3. Esa es la pendiente de la recta. Porque recuerda que es mx más b. Entonces, en este caso x es el voltaje y y es la corriente. Ok, entonces ya tienes ahí tu relación, es una ecuación lineal, la comparas con la ecuación general de la recta, y entonces aquí lo que observas es nuevamente que es la ley de Ohm, ¿no? Acuérdate que en la ley de Ohm lo que tienes es que el voltaje es igual con I por R. Entonces aquí tienes I. Si tú de esa ecuación despejas I, lo que obtienes es esto, que I es igual al voltaje entre la resistencia, o que 1 entre R por V. De modo que haciendo esta comparación, tú te puedes dar cuenta que la pendiente es igual a 1 entre R. O sea, esa M es igual a 1 entre R. ¿Eso qué quiere decir? Que la resistencia es igual a 1 entre M. Entonces, para calcular la resistencia de ese circuito, lo que tendremos que hacer es dividir 1 entre 4.98 por 10 a la menos 3. Y te da 200.8. Y aquí tenemos una resistencia de 100 y otra resistencia de 100. 100 más 100 son 200. Entonces, efectivamente, al sacar esta correlación, podemos calcular la resistencia de ese circuito. Bueno, en este caso fue un circuito en serie de dos resistencias, pero así puedes sacar la correlación que hay entre ellos. Si se comporta de manera óhmica, es decir, que tiene una forma lineal, obtienes por un análisis de regresión el modelo matemático y lo comparas con la ecuación de la recta. Y de ahí deduces que la resistencia eléctrica va a ser el inverso de la pendiente. ¿Eso qué quiere decir también? Que a medida que la recta es más vertical, la resistencia es menor. Y a medida que la recta es más horizontal, la resistencia es mayor. ¿Por qué? Porque son inversamente proporcionales. Entonces aquí me dio 200, ¿no? Eso quiere decir que una M pequeña te da una R grande. Es decir, una recta muy horizontal te da una recta muy horizontal es un dispositivo o un circuito muy resistivo, y una recta más vertical es un dispositivo o un circuito menos resistivo. A eso se refiere que sean inversamente proporcionales. Menor pendiente, mayor resistencia, mayor pendiente, menor resistencia. Entonces, un circuito muy resistivo, su pendiente va a ser casi horizontal, o tiende a ser horizontal. Un circuito o dispositivo menos resistivo, su resistencia tiende a ser su pendiente tiende a ser más vertical. De modo que en principio esto es básicamente lo que hizo Ohm, o bueno, supongo, y así estableció su modelo matemático. Pudo ver que hay dispositivos que siguen su modelo, que se llaman óhmicos, y hay dispositivos que no siguen su modelo, que se llaman no óhmicos. Es decir, hay dispositivos lineales y hay dispositivos no lineales, así como hay variables lineales y variables no lineales, ¿no?
Bueno, espero te haya resultado interesante el análisis del modelo, cómo puedes aplicar un análisis de regresión para obtener la ecuación de regresión, la comparas con la ecuación de la recta en una de sus formas y deduces que la resistencia es el inverso de la pendiente. ¿Ok? Bueno, espero que te haya resultado interesante y fácil de comprender. Y sé que existen muchas formas de que te ponen de aprenderte la ley de Ohm, ¿no? El triángulo, un círculo y demás, pero creo que bueno, esto no es la ley de Ohm, estos monjes haciendo la resistencia. Me gusta porque es creativo, es ingenioso esta figura. Pero bueno, entonces te ponen ahí diferentes maneras de aprenderte la rápida. Yo creo que con la similitud de cerveza en inglés que es beer y entendiendo esta parte conceptual de las proporciones, me parece que se puede aprender más o la puedes retener mejor, ¿no? Bueno, espero que te haya resultado interesante. Cuídate mucho. Chao.